En el presente proyecto te daremos a conocer el importante legado de César Vallejo, un poeta peruano que a través de sus obras plasmó la realidad social, pero lo que todos no conocemos es su faceta como periodista. Si quieres saber esta vida poco conocida, acompáñanos y empecemos. César Abraham Vallejo Mendoza, conocido como el poeta de la solidaridad, nació un 16 de marzo de 1892 en la ciudad andina de Santiago de Chuco, ubicado en el departamento de La Libertad. El padre de César Vallejo, don Francisco de Paula Vallejo Benítez, es caracterizado por ser un hombre íntegro y respetado por su honestidad, y su madre, doña María de los Santos Mendoza Guerronero, se la caracteriza por ser una buena madre, siendo cariñosa, afectiva, y ellos tuvieron 12 hijos, siendo el último César Vallejo. Un dato interesante que podemos apreciar es que la familia de César Vallejo estuvo muy inclinada a la fe católica. Por ello, desde pequeño, Vallejo fue inculcado con valores. Además, sus padres pensaron que iba a dedicar su vida al sacerdocio. Sus estudios primarios los realizó en el mismo Santiago de Chuco, pero desde abril de 1905 hasta 1909 estudió la secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. En 1910 se matriculó en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de la Libertad en Trujillo, pero después de unos meses se agotaron sus ahorros y vuelve a Santiago de Chuco. Aquí se dedica a ayudar a su padre. En 1911 viaja a Lima y se matricula en la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional de San Marcos, pero nuevamente se retira por condiciones económicas o por desilusión de dicha carrera. Por ello, tuvo que dedicarse a varios empleos, donde era testigo de innumerables abusos, el cual más adelante le serviría como herramienta de inspiración para muchos de sus escritos. Ya en 1913 retorna a sus estudios en la Universidad de Trujillo y finalmente en 1915 logra graduarse como bachiller con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. Después se daría el ya conocido suceso que tuvo nuestro poeta, en el que fue inculpado y tuvo que pasar 112 días en la cárcel, y un 26 de febrero de 1921 por fin pudo dejar la cárcel, después de pasar muchas angustias e injusticias en nuestro país. Decide irse a vivir a París, donde llega a conocer a su esposa Georgette Pilar, quien se convirtió en el pilar de su vida. ¿Alguna vez han escuchado hablar sobre la vida de César Vallejo como periodista? Te lo contaremos a continuación. El obtener un trabajo estable fue algo difícil para Vallejo, hasta que en 1918 empieza su travesía hacia el periodismo, donde se puede apreciar sus dotes poéticos. Cabe resaltar que sus textos contenían una gran narrativa. Esto lo llevó a publicar en el diario El Comercio, por 1929 y 1930. Además publicó distintos textos en revistas de diarios importantes por América y Europa. Algunos países en los cuales escribió son Francia, Colombia, Chile y Argentina. Vallejo es el periodista brillante que no desatiende tema o personaje, donde el estilo de la prosa periodística es el uso del término exacto para la idea categórica. Asimismo, los textos periodísticos de Vallejo se adhieren con pasión a la realidad, y se puede ver los dotes poéticos de sus artículos y crónicas. Todo esto sirvió para forjar su ideología marxista. ¿Cómo se caracterizó el pensamiento social de Vallejo en su prosa periodística? La literatura fue una herramienta esencial en la vida de César Vallejo, ya que formó parte de su trabajo periodístico inspirándose en experiencias vividas, denunciando así las injusticias sociales en sus crónicas y artículos. Las crónicas vallejianas cumplían el afán de perpetuar el contexto social de Lima y motivar a los jóvenes del Perú en involucrarse en los campos literarios. Vallejo nos hizo ver textos como temas políticos, además de incursionar en otros campos periodísticos como lo son el teatro, la escultura, la pintura y el deporte. El pensamiento social de nuestro aclamado escritor fue obtenido por personas como José María Eguren, don Manuel González Prada y Abraham Valderomar. En sus crónicas se deja ver la gran importancia
que significaron estas grandes personas para el joven santiaguino. Un dato curioso son las crónicas que dedicó Vallejo a Abraham Valdelomar. Este hecho se dio por la gran amistad que sostenía. Una fue lamentando la muerte de su amigo y la otra fue con el conde de Lemos. En otra de sus grandes crónicas fue contar la superficialidad por la que pasaba en aquel entonces el pueblo limeño. Es así que en varios de sus otros textos se muestra el disgusto de Vallejo por la desigualdad del orden social. Por esta razón, César Vallejo demostró el compromiso que tuvo como periodista, manifestando a través de sus escritos la lucha por la paz y el rechazo contra la violencia, la injusticia, para lograr un cambio significativo dentro de la sociedad limeña. Vallejo se muestra como defensor de la vida, escribiendo diferentes obras como La Crónica, la inmigración amarilla al Perú, defendiendo a la vida y a la perpetuidad de la raza autóctona peruana. Denuncia también las condiciones en las que los chinos trabajaban en las haciendas, y uno de sus deseos era que el capitalismo habría de eliminarse. César Vallejo inició su primer acercamiento hacia el marxismo con uno de sus primeros viajes a Rusia. Él sostuvo que el marxismo y el socialismo tuvieron gran significado dentro de sus textos, así como para sus métodos de redacción. Junto con esto, en una oportunidad reveló que es revolucionario por experiencias vividas. Esto se puede apreciar ya que como poeta fue alguien solidario y como periodista realizó diversos escritos de acuerdo a la realidad y a lo que sentía en su corazón. Empleó además una técnica para lo que se estaba viviendo en la sociedad. Él habló de la desigualdad que existía entre la ideología y la lucha de clases. Todo esto influyó en sus artículos. Un dato interesante es que el tren que transportaba a Vallejo hacia Moscú era de tercera clase, por lo que observó el divisionismo en las categorías económicas. Poco después manifestaba que los problemas sociales se deben solucionar con una buena base económica y no convertirse en pequeñas organizaciones y movimientos. En su estadía en Moscú le era muy difícil el idioma, en el cual tuvo un pensamiento libre, acusándole de conspiración en donde lo sacaron del país. Tuvo que realizar trabajos sociales para que no fuera arrestado. Varios intelectuales famosos en el Perú y por diversas partes del mundo en aquel entonces han escrito sobre César Vallejo, haciéndose notar un gran respeto y admiración, aclarando también que su trabajo como periodista fue totalmente extraordinario, puesto que se mostró como un analítico en la sociedad. A pesar de las habilidades por las que pasó nuestro poeta periodista, él supo salir adelante y continuar con su vida. Gracias a esto, César Vallejo tuvo la oportunidad de publicar crónicas en distintos países, cruzando fronteras y haciendo llegar su visión a todo el mundo. Otra apreciación que pudimos notar es que plasmaba sus pensamientos políticos a sus artículos. César Vallejo tenía tendencia a mostrar su inclinación hacia un partido político en sus crónicas, cosa que hoy en día no se ve comúnmente entre los periodistas. Por otro lado, Vallejo también mostraba su postura hacia una situación, llegando a protestar en contra de la desigualdad de un país en particular, a diferencia de los periodistas en la actualidad, que por lo general no se atreven a hacerlo. Hemos conocido una faceta un tanto desconocida sobre César Vallejo, en el cual no demuestra toda su destreza periodística, publicando en diversos países, incluso en Europa. La intención de Vallejo periodista era poder alcanzar y dominar no solo el lenguaje periodístico, sino también el universal, para que las personas puedan leer un artículo o una crónica vallejiana y se identifiquen con la temática. Para analizar, Vallejo en sus textos nos brindaba artículos con estilos poéticos, lo que nos daba una pista de lo que él sería en un futuro. Un gran poeta reconocido a nivel mundial por sus obras, por sus poesías, por sus novelas y por sus crónicas.